Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente con un episodio más de tu podcast fundamental. El día de hoy, nuevamente me siento muy complacido porque tenemos un invitado muy especial. Tuve el gusto de conocernos hace quizá un año. Sin embargo, se ha construido una relación muy interesante y a su vez una relación que tiene ciertas características especiales, porque empezó siendo una relación cliente-proveedor y está trascendiendo a una relación con mayor profundidad que solamente de cliente-proveedor. Y pues bueno, bienvenidos a su capítulo número 21. Esperemos que este episodio lo disfrutemos, así como todos los que han pasado. Y pues bienvenido, mi querido Robert. Está Muchas con nosotros gracias. Roberto Delgado. ¿Quién es Roberto Delgado? Ahorita nos platicará, pero bueno, Roberto o Robert, eh, Senior Manager en Salesforce. Y bueno, ahora nos platicarás un poquito en qué consiste esto, pero bienvenido. Muchas gracias, Pepe. No, feliz de estar aquí y de compartir este rato. Me acuerdo cuando hablamos hace un año de tu proyecto y te prometí que el día que venía a Guadalajara íbamos a estar aquí sentados, así que nada, feliz de estar aquí y muchas gracias por la invitación. Hombre, muchas gracias, muchas gracias. Te platicaba un poco de en qué consiste este proyecto y bueno, pues la idea es Fenomenal. una conversación y te agradezco mucho el que pues hayas tenido la consideración de avisar que venías para acá y bueno, pues sé que ha estado complicado el tema de vuelos y demás, Sí, pero mira, se dio y pues a darle, feliz, feliz. ¿no? Encima vengo morenito de la playa, así que mejor para la cámara. Buenísimo, Pepe. Pues muchas gracias. Volviendo a tu pregunta, me decías un poco quién es Robert. Eh, Robert es español madrileño. Nací en 1994, tengo 30 años. Nos conocimos hace apenas un año en el proyecto Salesforce, como bien has dicho. Yo estoy actualmente como Senior Manager de Salesforce. Para el que no lo conozca, pues Salesforce es una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo actualmente. Estamos apostando fuertemente por todo el concepto de inteligencia artificial y este tipo de tecnologías. Y nada, y Robert es pues precisamente un apasionado de la tecnología. Eh, Me considero una persona bastante aventurera. De hecho, ya platicaremos bastante de varias de mis aventuras, pero bueno, salí muy jovencito de casa, pues buscando ahí ese desarrollo personal y profesional. Y nada, la vida me ha traído a este set contigo varios años después, así que nada, feliz de compartir contigo un poco de mi historia. Muchas gracias, pues bienvenido, bienvenido. Gracias. Oye, a ver, naces en Madrid, ¿cómo es tu familia? ¿Tienes hermanos? ¿Tus papás? Platícanos un poquito de esta etapa de tu infancia, ¿cómo fue? ¿Cómo la recuerdas? Buenísimo. Pues mira, la verdad yo recuerdo una infancia bastante buena, la verdad. O sea, muy completa, una familia, pues yo tengo dos hermanos, un hermano mayor y una hermana pequeña. Mis padres, mi padre de hecho ha trabajado toda su vida en el mundo de la tecnología, más en el hardware que en el software, pero toda su vida trabajando para la misma compañía, también americana. Y mi madre más, perfil más emprendedor, heredó el negocio de mi abuelo hace ya algunos años y pues perfil muy autónomo, autodidacta y con también muchísima garra y con un desempeño muy fuerte en su negocio. Y nada, me crié en Madrid, particularmente mi niñez la recuerdo también súper aventurera. O sea, yo creo que de hecho parte de mi personalidad de hoy refleja mucho de lo que yo era cuando era muy pequeño. Y a partir de como de los 14 15 años que me empecé a enfocar un poco más en el mundo más profesional, ahí fue cuando mi vida dio un poco más un giro. Antes era un poco más terremoto, de reconocerlo, hasta los 14 15 años era un poco desastre, pero nada, feliz. Tengo un recuerdo de mi infancia bastante bueno, completo y nada, la verdad te diría bastante normal. ¿Cómo es la vida de un niño en Madrid? Es buena pregunta. Eh, pues mira, mi vida en Madrid particularmente la recuerdo de nuevo súper sencilla. O sea, el colegio en España creo que tiene una duración más larga que aquí en México. O sea, las jornadas arrancaban a las 8:30, si no recuerdo mal, y la última clase terminaba a las 5 de la tarde. Si luego le añadías las clases extraescolares,
fútbol, que también era apasionado cuando era más pequeño, terminaban como a las 7 de la noche y pues después deberes y a la cama. Entonces, entre semana te diría que la verdad que no hay mucho en la vida de un niño aparte de compartir en el colegio con los amigos y con los deportes extraescolares. Y luego los fines de semana sí recuerdo que aprovechaba mucho para salir fuera. Mis abuelos tienen una casa en Segovia, que está un poco a las afueras de Madrid, gran lugar por cierto, y teníamos, de hecho es una casa bastante interesante porque mi abuelo es belga. O sea, tengo parte de la familia española y por parte de mi abuelo es de Bélgica, de Bruselas, y él se apasionó por la cultura rural que existe en España. Creo que es un concepto que aquí en Latinoamérica se ve, pero en el aspecto rural que tiene España, la verdad que yo lo recuerdo como súper bonito, pueblos muy cuidados, pequeñitos, con mucho encanto, y mi abuelo se enamoró de ese concepto rural de España y estuvo buscando varios años un molino de agua antiguo que pudiese reconstruir y convertir en su casa. Entonces estuvo varios años buscándolo y encontró en Segovia, ahí perdido. De hecho, me contó la historia hace ya varios años que a través de una avioneta lo encontró, o sea, porque no llegabas a pie a ese lugar de manera fácil, ¿no? Entonces, a través de una avioneta lo visualizó, se enamoró a primera vista de ese lugar, dijo, lo necesito. Estuvo varios meses encontrando la persona que era el dueño de esa tierra, lo acabó comprando y curiosamente la reconstruyó con sus manos y con las manos del granjero de ese pueblo. Es un pueblo que tiene apenas 6 empadronados, que quiere decir que hay 6 personas que viven todo el año ahí. Ahora ya ha crecido bastante más, pero en su momento no habían 2 familias. Y esa se convirtió en la casa de los fines de semana para nosotros. Se convirtió también yo creo que en el lugar donde prácticamente cualquier cosa podíamos hacer, ¿no? O sea, ahora es diferente, ¿no? Los niños los ves todos con la tecnología, los iPads y tal. Yo en esa época era bicicleta, salir al campo y buscarte tu propia historia, ¿no? Entonces esa fue un poco mi niñez, hasta los 12, 13 años. Qué maravilla, man. Sí. Imagínate, aparte Segovia está cerca de Madrid y es hermoso aparte. Es un lugar muy, muy bonito. Y sí, como bien lo mencionas, el valle es increíble. Es espectacular, sí. No, y además lo que dices tú es un lugar muy accesible, o sea, apenas está 1 hora y pocos minutos de Madrid. Entonces es un lugar donde puedes desconectar muy fácil. O sea, Madrid, al igual que Ciudad de México, Guadalajara, son ciudades que consumen mucho por el nivel de estrés y de cantidad de gente que hay y de tráfico que hay. Entonces yo creo que salir a ese tipo de lugares y poder desconectar y conectar con el campo te cambia la vida, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que nos hizo también conectar mucho con la naturaleza desde bien pequeño. Oye, ¿era tu abuelo paterno o materno? Materno. Ok. Sí. ¿Y sí, él cómo, por qué vino a España? Pues que mi madre no me mate, pero la historia que yo conozco es porque se enamoró de mi abuela. Mi abuela era de España y se encontraron en las Fallas de Valencia, que es una fiesta popular muy famosa en la Comunidad Valenciana. Se dedican a quemar, montan estructuras durante varios meses del año y después las queman como tributo y así como una parte cultural de la fiesta. Y ahí se conocieron y mi abuelo literal dejó todo de su vida en Bruselas para moverse a España y formar pues la familia y la vida con mi abuela. Y ahí empezó todo. Mira nomás, Sí. ¿y a qué se dedicaba él? Pues él casi toda su vida ha sido empresario. Ha tenido diferentes negocios. El principal ha sido una empresa de consultoría fiscal para empresas. Y ese, digamos, que fue su negocio principal en Bélgica y fue el que transfirió a Madrid y fue donde empezó pues, su pequeño negocio ahí. Después se metió en bienes raíces también más tarde, justamente por toda la conexión que tiene con los pueblitos rurales y toda esta zona. Le gustó mucho y se dedicó también parte de su vida a los bienes raíces, pero su principal, digamos, foco empresarial era la empresa fiscal. De acuerdo. ¿Y tú, por el lado de tu papá? Por el lado de mi papá,
Te diría familia un poco más estructurada, tradicional, española. Mi abuelo fue militar desde muy pequeño. ¿Cómo es la familia tradicional española? Porque acá para Familia, nosotros es... vale, es buena pregunta. La familia tradicional española para nosotros es una familia que tiene muchos hijos, o sea, muy fundamentada en los valores principales de la familia, muchos hijos, volcada principalmente pues, a una vida religiosa bastante estructurada, te diría yo, etcétera. O sea, es como un poco como me imagino yo, quizá ya ha cambiado mucho ese concepto, ¿no? Pero es como yo me imagino una familia tradicional en ese entonces. Y mi abuelo pues fue militar desde súper joven, se casó también muy joven, ese tipo de, yo creo que también de estigma social es bastante común en esa época, de gente muy joven haciendo tareas bastante más complejas o que no nos esperamos. En ese momento también mi abuelo vivió la Guerra Civil Española, entonces pues tuvieron que digamos, adaptarse a una vida que no es la realidad que vivimos hoy. Entonces, bueno, cada uno vivió su propia realidad, pero tuvo que madurar muy rápido, se casó y tuvo una familia bastante grande, de 8 hijos. Y nada, y de ahí salió un poco también pues toda esa vertiente de mi padre. Y ellos sí en Madrid, ellos... Casi todos en Madrid. Al final, cuando son familias tan grandes, siempre hay muchos que acaban pues yéndose a diferentes lugares, pero la gran mayoría siguen en España. cómo es el sistema en el que tú estudiaste pues, no sé si es similar al de México o temas primaria, acá es primaria, secundaria, bachillerato, etcétera, después profesional? ¿Cómo es el sistema en España? ¿Cómo? El sistema educativo en España es, tienes los 2 primeros años, 3 primeros años de infantil, que son cuando apenas tienes hasta los 5 años aproximadamente, es como una guardería, digamos. Después entra primaria, tienes 6 cursos de primaria. Después tienes la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, tienes 4 cursos. Y hasta ahí mínimo todos los chicos deberían estudiar hasta cuarto de la ESO para tener la formación mínima exigida para después poder emplearte. Y después de la formación secundaria obligatoria entra bachillerato, que son 2 años de especialización. Eliges si quieres enfocarte más hacia la parte de ciencias o más hacia la parte de económicas y literatura. Y una vez finalizas esos 2 años, te presentas a la selectividad. No sé si aquí vosotros tenéis el mismo concepto. Es como un examen de acceso a la universidad, donde se genera una puntuación y con la media de ese examen más el promedio de las calificaciones de bachillerato de esos 2 últimos años, te promedia la nota de clasificación para la universidad y con esa nota eliges la carrera que quieres en la universidad. Y luego ya es universidad 4 años, que cambió a licenciatura. Si son doble grado creo que son 6 actualmente y después ya te licencias en cualquier carrera. Ya, ok. ¿Y tú estudiaste la carrera también ahí en...? Yo estudié todo, exactamente. Yo hice la ESO. Aquí hay una historia interesante, me meto un poco en un jardín, pero yo fui estudiante regular hasta cuarto de la ESO. Yo creo que también es porque te genera esa... Yo fui también un chico que nací el 21 de diciembre, entonces soy bastante tardío, generación más percentil, más joven de la clase. Entonces yo creo que al final por ese tipo de capacidad de adaptación y por querer estar como un poco más en el ambiente de la clase, tratas de formar más parte de los grupos y quizá eres más la persona malota del colegio, etc. Entonces tuve unos años ahí donde era más un poco rebelde. Y luego en cuarto de la ESO, a través de pues, varios consejos que mis padres y los tutores del colegio recomendaron, me cambiaron de colegio. Pasé de una institución en España. Los colegios concertados son mitad públicos, mitad privados. Y en ese momento pasé a un colegio más privado, donde la educación quizá era un poco más dura, menos flexible, y con valores quizá un poco más también robustos, pues temas de la religión se daban un poco más en esas clases, entonces me cambiaron. Fue un cambio sinceramente bastante importante, porque yo creo que a los 16 años cualquier chaval que cambia su entorno de amigos, su día a día, su estándar de la semana,
pues evidentemente le genera un shock. Pero para mí, con perspectiva, la verdad que fue un cambio muy bueno. Yo pasé de ser el chico más rebelde a ser un chico además muy interesado en la formación. Entonces yo creo que eso cambió mucho mi mindset. Y además fue un cambio radical, porque pasé de no suspendía las asignaturas, porque sí que es verdad que era el típico chaval que en los últimos 2 días antes del examen sacaba buena nota, pero no era el que estudiaba todos los días. Pero luego el cambio me enseñó que realmente si quieres formarte en algo más con mayores actitudes y aptitudes, necesitas dedicarle el tiempo y necesitas meterle mucha más metodología a las cosas que haces. Y eso aprendí en esos 2 últimos cursos. Y además es interesante porque el concepto que yo viví en ese colegio era un concepto de aprendizaje autónomo. Era el primer colegio en España, si no recuerdo mal, donde tú tenías que aprender a tu propio ritmo. O sea, el nivel de las clases y las asignaturas era el mismo que en el resto de colegios, pero tú seguías una autonomía en términos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, clase de matemáticas, tenías todo el mismo contenido que otro colegio, pero tú decidías cuándo estudiar, cuándo examinarte. Y tenías que presentarte con el mismo contenido al final de año. Entonces había perfiles que querían estudiar todos los días y se examinaban temario a temario, porque lo veían como una forma de progresión más flexible y más rápida, y había otros que acumulaban 3-4 temarios y hacían el examen porque preferían tener más tiempo de adaptación y después hacer el examen. Entonces, la verdad que ese concepto es interesante porque yo creo que no es para todo el mundo, evidentemente, pero para un perfil como el mío, que me considero una persona bastante autodidacta, siento que me fue muy bien, porque aprendí el concepto de la responsabilidad, de tener que tomar decisiones por mí mismo, no que alguien tuviese que decirme lo que tenía que hacer y lo que tenía que estudiar. Entonces eso me generó un perfilamiento muy interesante y yo creo que ahí mi forma de pensar y cómo analizar las situaciones cambió también a nivel educativo desde ese periodo de tiempo, ¿no? Donde ya pues, muchas de las decisiones se basaban en mi criterio, no tenía el criterio de nadie más, ¿no? Entonces fue muy interesante y ahí lo recuerdo como 2 de los años más divertidos también a nivel escolar, o sea, lo pasé muy bien, muy buenos amigos, muy buen ambiente de colegio y además también tuve muy buenas notas porque a través de esa autonomía la verdad que me sentía muchísimo más cómodo y la verdad me fue muy bien académicamente y después ya ingresé a la universidad y ya. Oye, qué interesante el que vayas en esa etapa de vida tomando responsabilidad acerca de qué estudio, cómo hago mis evaluaciones. Está padre. ¿Qué ocurría si sacabas una mala nota o... Hasta que no aprobabas, no pasabas al siguiente tema. Entonces, había gente que evidentemente sí tenías el apoyo de un profesor que estaba siempre en clase pendiente de dudas y de cualquier tipo de ayuda que pudieses necesitar. Entonces, si generalmente te quedabas atrapado en algún temario en concreto por dificultad o porque no tuvieses esa facilidad, tenías la ayuda de un profesor que te ayudaba a retomar eso y que lo podías hacer y lo sobrepasabas muy fácil, ¿no? Pero sí te podía generar más lentitud, entonces tenías que meterle más prisa a otros temarios que se te daban mejor. Entonces, toda esa capacidad estratégica, yo creo que a la hora de tomar decisiones es algo que se genera en tu subconsciente y te ayuda a que el día de mañana, cuando tengas que aprender a priorizar, tengas que aprender a identificar qué cosas tienes que hacer y qué cosas puedes dejar para más tarde, te genera ese aprendizaje más en el subconsciente, ¿no? Porque además tocamos un tema que para mí ha sido bastante sensible, que es el tema de la educación. La educación, desde mi punto de vista, y hablo aquí medio millennial, pero la realidad es que también tiene que transformarse. O sea, yo siento que el mundo está cambiando radicalmente, tecnológicamente ya lo estamos viendo todos con tecnologías como ChatGPT y en el mundo de la medicina ya ni te cuento. O sea, hay un montón de avances porque en la educación seguimos como hace 60 años. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces como que eso también trastocó un poco mi mente. Siempre desde que era pequeño tenía esta forma de pensar un poco, de ponerle el desafío y el reto a cada cosa. Y en el tema de la educación yo siempre he sentido que hay que retar mucho más a la educación
Y este tipo de modelos ayudan a que perfiles que son más desafiadores de la metodología y de los modelos estándares puedan tener su peso y puedan mostrar que hay formas distintas de educarse y que te enseñan muy bien, ¿no? Y que en lugar de formar parte de ser uno más en el promedio, puedes aprender a diferenciarte a través de soft skills que se te quedan en tu cabeza desde que eres muy pequeño. Porque yo no he hecho el análisis, pero muy probablemente parte de mi éxito también viene porque adopté ciertos criterios de evaluación desde muy pequeño, ya sea por, evidentemente, lazos familiares y la educación que he recibido en casa, que ha sido muy buena, como también en los diferentes colegios, el diferente tipo de educación como estamos hablando ahora. Entonces yo creo que es algo que sí tenemos que desafiar y no sé si será este o no el camino correcto de la manera autodidacta, porque creo que los perfiles también son muy distintos y no todo el mundo aprende de la misma manera, pero debería de existir una forma innovadora de aprender también. Pero fíjate que ese recuerdo que tienes de que lo disfruté, fue una gran época en mi vida, buenos amigos, y aparte tuve buenas notas, aprendí, desarrollé habilidades, pues eso habla de que es un sistema que te funcionó. Totalmente. Sí, no, y además piensa que yo en el recuerdo de los dos colegios tengo, por un lado, el aprendizaje más bruto, o sea, más estricto, ¿no? El primer colegio pues era el estándar que casi todo el mundo conoce, vas a clase, escuchas, si no escuchas, te apañas en casa y aprendes tú solo, pero no tienes forma de rebobinar y de empezar de cero, o sea, es lo que es y ya está, ¿no? Y lo recuerdo como también tengo muy buenos amigos y buenas amistades que conservo en ese colegio, pero tengo el recuerdo de aprendizajes más rudos, ¿no? O sea, como, no voy a decir una prisión, pero este aprendizaje en el que aprendes a base de entender la vida de una manera más dura o más difícil. Sin embargo, el otro colegio lo recuerdo como un aprendizaje más educativo, más pragmático, más adaptado a mí. Ambos aprendizajes y ambas etapas me enseñaron puntos importantísimos en mi vida. Entonces no te podría decir que uno se superpone al otro, porque creo que también la dureza y la rigidez de un sistema educativo fuerte también setea unas bases de también tener una doctrina quizá más pulida y que tengas las cosas más claras. Pero yo creo que la combinación de los dos fue lo que me generó un poco más de un perfil mejor. Sí, suena como que en una parte había más obligación y más esta cosa de disciplina y Disciplina, exacto, orden, esa es la y el palabra. otro más exploración, más libertad y más responsabilidad. Pues qué Exactamente. interesante, Sí. qué padre que te tocó vivir esa etapa así. Después de ahí, ¿te vas a estudiar bachillerato o ya la carrera profesional? ¿Qué es lo que sigue? Vale. Yo después de bachillerato entré, ahí tuve un lapso de tiempo en el que la verdad tuve una crisis, esto ya más para tus hijos yo creo, pero yo tuve una crisis de no saber qué hacer. Y este es otro de los temas por los que rescato el tema educativo, ¿no? O sea, yo creo que a los chicos hoy en día les ponemos la presión de tomar una decisión muy importante, de decidir sobre su futuro y de su carrera profesional en una etapa muy temprana de su vida. Es muy difícil que con 17 años sepas lo que vas a ser o lo que vas a querer hacer, si no es ser doctor, piloto, policía o bombero. O sea, ¿sabes? O sea, si tienes al final algo en tu corazón que te dice que es ahí, pues evidentemente tienes la gran suerte de que tienes esa guía interna, pero la gran mayoría de la gente no lo tiene claro, ¿no? Entonces yo yo fui ese promedio de no tener ni idea de qué hacer. Me adapté a una situación en la que literal pensaba, a ver, ¿cuál es lo que me puede dar más salidas y donde voy a poder estar preparado para más cosas, ¿no? Y en lugar de centrarme en algo que quizá me guste más, pero no lo tengo muy claro, pero me va a cerrar muchas puertas, ¿no? Entonces, en ese momento, economía y administración y dirección de empresas me abría muchas puertas que me podían llegar a gustar. No sabía efectivamente cuál iba a ser la mía, pero me daba apertura a varias opciones que podían ser interesantes para mí. Entonces, al final, también con el asesoramiento de mi familia y tal, pues acabé tomando la decisión de aplicar a Administración y Dirección de Empresas.
Y nada, y ese fue mi camino. También estuve en la dualidad de si seguir la carrera militar, al final se me acabó rápido. A mí la parte de la disciplina y pues esa parte aventurera también me rescataba ahí. Los lazos evidentemente familiares que existían ahí en el ejército pues me mantenían un poco vinculados, pero literal se me fue muy rápida esa idea y me metí directamente a Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, que es una de las universidades públicas pues, con mayor reconocimiento en España, ¿no? Así que nada, bien. Fíjate que coincidentemente hoy por la mañana en el desayuno compartía con Diego, mi hijo tiene 17 años. Pues lo ha vivido. Y yo le preguntaba, ¿cómo te sientes? Y le hacía esta pregunta, porque yo les pregunto mucho, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Les pregunto mucho esto. Y hoy que le hacía esta pregunta, justo, les decía, es que estás terminando el bachillerato y por lo menos como yo recuerdo esa etapa, la siento y la experimenté como con ciertos vacíos, con muchas dudas, porque justo tienes que tomar ciertas decisiones que van a afectar el resto de tu vida. Bueno, siempre estamos tomando decisiones que afectan toda tu vida, pero específicamente dedicarle 4 o 5 años a estudiar una carrera, a, para profesionalmente estar activo en eso, aprender, etcétera, y no saber qué es lo que quieres porque el abanico es tan amplio y más ahora que está todavía más amplio en opciones de incluso de no estudiar y tener éxito profesional. Entonces, pues sí te genera esta sensación de incertidumbre, incógnita, me imagino, ¿no? Imagínate, yo cuando tenía 17 años, 16, 17 años que terminé el bachillerato, mi opción era ser futbolista. Ya. y era la opción. Era la opción. Y se cortó muy rápido, entonces, en la torre, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer después? Y sin duda es un momento muy interesante justo para los jóvenes hoy y los jóvenes de siempre que están tomando esa decisión, ¿no? De a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Pareciera como que es una obligación, como que hay un patrón ahí que dice, terminas el bachillerato, estudias y a partir de ahí, este es tu overall al que te vas a dedicar el resto de tu vida. Cosa que hoy día ya no jala así. Pero antes pues nos tocó experimentarlo de esa manera, más o menos, Totalmente. por lo menos en mi caso así fue. Y te vas a estudiar la carrera. En este caso te fuiste a Me estudiar fui a la estudiar carrera. la carrera. De hecho, ¿era Diego tu hijo? Diego. Diego. No, a Diego le recomendaría que tenga paciencia, sobre todo al principio. Yo creo que es normal, o sea, tener dudas es súper normal. Y, y yo creo que al final también, de alguna manera, lo que yo recomendaría, que no es fácil por la edad, es tratar de ser un poco frío y evaluar en qué tipo de aptitudes tú te sientes cómodo, ¿no? Porque al final la vida a veces también es dura, ¿no? Y hay que entender que muchas veces las personas están destinadas a hacer cosas porque sus capacidades están mucho más correlacionadas a un tipo de trabajo que a otro. Si a mí me preguntas, oye, podría haber sido futbolista, me habría encantado, pero no tengo las capacidades de ser un deportista de élite ni un futbolista a un nivel tan profesional. Entonces, yo creo que lo interesante y el consejo que daría es ver si existe la forma de interpretar esas aptitudes que con 17 años muchas veces se dejan entrever, una capacidad de innovar, más creativa, o es más numérico, o eres una persona quizá pues más propensa al impacto y a mejorar la calidad de otras personas. O sea, entender qué es lo que muchas veces se ve como tu motivación. Es latente, a lo mejor con 17 años no eres tan consciente, pero está ahí. Y eso te va a ayudar a que la decisión que tomes esté mucho más vinculada a cosas que te van a hacer feliz en un futuro y que muy probablemente te sientas mucho más conectado a ellas, ¿no? Entonces, yo es el mayor consejo hasta que no cambie la educación y nos ayuden a perfilar mucho más esa entrada hacia el mundo profesional. Siento que es el mejor consejo que podría dar, porque a mí me pasó de manera muy aleatoria. O sea, yo tuve suerte de que caí en un sector donde mis características y mis habilidades se adaptaron perfectamente, pero fue casualidad.
puede existir otro perfil que a lo mejor tenga unas cualidades y unas habilidades súper destinadas a la parte del desarrollo de la ciencia y se esté metiendo en económicas, ¿no? Pues ahí es donde yo creo que el valor de los padres tiene que estar como muy presente para orientar, no desde la exigencia, porque yo creo que ahí es donde se rompe un poco el vínculo, sino desde el consejo y desde esa perspectiva como mucho más objetiva que te puede dar un perfil con más experiencia, ¿no? Y luego además esto, antes de entrar en términos de universidad, de hecho, me recuerda a un proyecto que lancé con un buen amigo que al final, por cosas de la vida, no salió, pero sí queríamos montar un proyecto para justamente ayudar a este tipo de perfiles, ¿no? Personas que no tienen muy claro hacia dónde quieren ir e incluso chicos que arrancan primero y segundo de carrera en la universidad, pero que no entienden cuáles son las habilidades que te pueden posicionar como el mejor profesional cuando acabes la carrera. Porque el término de mentor yo creo que es algo que tendríamos que utilizar mucho más y mentores incluso más próximos, porque justo la iniciativa fue, yo tengo un mentor, pero es un mentor que tiene 2 generaciones más arriba que yo. Pero ¿y si tuviese un mentor en el que está 5 años más adelante y me puede ayudar desde una perspectiva más joven a entender, oye, ¿qué está sucediendo en el mercado laboral y qué necesito yo aprender en la universidad para que realmente me vaya muy bien fuera, ¿no? Y esos perfiles hoy no los veo tan presentes y es por lo que lanzamos este proyecto hace años. Lamentablemente por temas de desplazamiento personal, que tuve que mudar de país y tal, pues se tuvo que parar, pero son cosas que yo creo que, de nuevo, aconsejaría a la gente joven a tener mentores jóvenes y también con mucha más experiencia que te acompañen durante toda tu carrera profesional, que yo he tenido varios y han sido piezas clave en mi desarrollo y éxito profesional. Y a más temprana edad. Y a más temprana edad. Sí, los mentores no es un término que está no es muy común. Sí. O sea, acá en México, por lo menos como yo lo he experimentado, buscas un mentor, pero ya cuando estás más en temas profesionales y tal, no tanto de vida. Imagínate reconocer y tener mentores cuando estás en la adolescencia, con quién consultar, con quién espejear decisiones, tal sería una gran oportunidad de voltear a ver hacia tu futuro desde la perspectiva de la experiencia de otros. Eso estaría increíble. Justo. De hecho, es que el principal mentor que tiene un niño en esas etapas son los padres, pero también es cierto y que al final el padre acaba teniendo un vínculo fraternal muy fuerte y eso a veces genera que las opiniones o los consejos a veces pueden no estar, o sea, pueden estar, mejor dicho, condicionados, ¿no? Entonces yo creo que tener una perspectiva en tercera persona ayuda mucho a estos perfiles para tomar decisiones importantes. No hay conflicto de interés para empezar, ¿verdad? Exactamente. Sí, no hay ese conflicto de interés que se presenta siendo tú el papá. Exacto. Y buenísimo. Oye, Robert, a ver, ¿y te vas a estudiar la carrera? ¿Qué ocurre en la carrera? ¿Qué ocurre en la vida de Roberto en ese tiempo? ¿Qué descubrimientos hay en tu vida? Pues mira, yo tengo, creo que debería tener como 2 o 3 acontecimientos, yo diría 3 acontecimientos muy importantes en la universidad. El primer año fue un año en el que literal no me encontraba en ningún aspecto de mi vida profesional. O sea, yo entré en una carrera en la que no me sentía afín, no conectaba con las asignaturas, no conectaba con la visión que estaba generando, o sea, tuve una crisis fuerte. Además se juntó también con varios acontecimientos personales que pues evidentemente te trastocan un poco el foco y tuve un año académicamente malo, la verdad. Pero me enseñó el concepto de la resiliencia, por ejemplo, que ahora es súper común encontrártelo en las empresas y pedir por este tipo de habilidades. En ese momento yo aprendí realmente el valor de la resiliencia y de decir, si realmente quiero hacer algo y construir algo, necesito sufrir y evidentemente necesito aprender desde la base, aunque no me guste, ¿no? Entonces ese primer año fue muy duro porque como no me encontraba, sentía que perdía el tiempo. Yo soy un perfil bastante ambicioso desde pequeño y me cuesta entender que el perder el tiempo para mí es una variable que no, en mi cabeza no lo proceso bien. Entonces, evidentemente tuve ahí un
un desafío grande a nivel personal para superar ese primer año. Y lo que hice para poder superarlo fue apuntarme a varios cursos externos. De hecho, hay uno que yo recuerdo vagamente que lo hice con un par de amigos en la universidad, que fue un curso de jóvenes emprendedores, ¿no? Era un pequeño curso, te enseñaban unas técnicas de emprendedurismo y tenías que montar un proyecto con amiguetes y presentarlo a un comité de evaluación. Y en ese proyecto lanzamos un concepto muy interesante donde básicamente queríamos llevar el concepto de las bodas a la plataforma en streaming, ¿no? En ese momento no existía el streaming como lo existe hoy, Twitch y YouTube y todo el mundo, pero en ese momento lo que en la cabeza lo que nos había surgido es ¿por qué no comprábamos cámaras GoPros, íbamos a instalarlas en las iglesias, colocarlas enfrente del altar, codear una página web online y poder streamear la boda en directo para que familiares que no pudiesen estar ahí o amigos que por temas personales no estuviesen en la ciudad pudiesen ver la boda en directo y poder comentar, enviar regalos? O sea, hicimos como todo ese concepto de streaming para bodas y fue lo que presentamos. Si te soy sincero, a día de hoy digo, estábamos cerca de poder ser ahí unicornios, porque si le llegamos a dar un giro más hacia Sí. el mundo del streaming online, pues habríamos estado en el momento exacto y en la industria correcta. Pero evidentemente éramos súper jóvenes, no teníamos ni idea de cómo escalar, lo hicimos un poco para aprender un poco más y pasar un poco más de tiempo juntos, pero me enseñó, o sea, esa pequeña rama de emprendedor se me quedó ahí grabada y ahí fue donde me enamoré un poco más del concepto de la empresa, de montar negocio, de aportar valor, de generar mucho más al ecosistema. Y después de eso me volví a enganchar a la universidad, o sea, como que ese año lo remonté ya a partir del segundo y de ahí ya empecé digamos, a enfocar mucho más mi carrera profesional porque ya entendí que había un goal, ¿no? Que era aprender para poder montar mi propia empresa. Entonces eso digamos que es el primer hito importante y en segundo o tercero de carrera, ya no recuerdo muy bien cuándo fue cuando inicié mi primer viaje, o sea, tuve esa crisis existencial grande y tomé la decisión de irme a la India. Entonces tenía apenas, yo creo que no llegaba a los 19 años, tenía 18 años o aproximadamente y decidí irme a Calcuta, es una región de la India que la verdad está afectada por mucha pobreza, es un lugar que lamentablemente tiene poco acceso a recursos, es una de las ciudades de hecho con más índice de pobreza del mundo. Y me fui porque quería experimentar pues, el tema de las ONGs, el mundo del voluntariado, y estuve a través de una organización con la que trabajaba mucho mi tía, estaba orientada a mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades, ¿no? Y nada, estuvimos participando yo y mis hermanos en varias ocasiones en temas de fundación y en un momento dado salió la posibilidad de viajar como voluntario a la India. Literal, no perdí el tiempo, tomé la decisión. De hecho, para poder viajar, mis padres siempre me han apoyado en todo, pero es difícil decirle a un padre, me voy a Calcuta, a mitad de la jungla, no hay tampoco tantísimo internet como lo hay ahora, y es una aventura con 18 años. O sea, evidentemente no asumes un poco de riesgo con ese tipo de decisiones. Y me dijeron, mira, como siempre me han educado, si quieres algo, pues gánatelo, consigue el dinero y te apoyamos, ¿no? Y en ese momento conseguí trabajo para vender lavadoras en el Corte Inglés, que es un retailer muy, muy grande en España, que fue mi primer trabajo. De hecho, trabajaba los fines de semana, o sea, terminaba el viernes la universidad y me iba al Corte Inglés a vender lavadoras el viernes por la tarde, sábado todo el día vendía lavadoras y el domingo era mi día libre. Y, y la verdad que la experiencia me encantó, o sea, fue rompedora. De hecho, yo creo que mi perfil de ventas lo descubrí ahí. O sea, yo no me veía nunca con un perfil vendedor así como muy bueno. Quizá en el subconsciente lo hacía bien para convencer a la gente, pero nunca me había identificado como un perfil vendedor. Y me acuerdo perfectamente, es una historia muy graciosa porque, claro, yo era muy joven, o sea, y cuando me dijeron, te conseguimos la entrevista,
me llevaron a la sala de reuniones y me entrevistó un señor que literal me puso el cuaderno con los requerimientos para la posición y me dice, léelos en voz alta y yo los empecé a leer. Tienes que tener 5 años de experiencia vendiendo electrodomésticos. Al menos un año habiendo trabajado en una empresa o subempresa del Corte Inglés. Tener más de 25 años. O sea, empecé a leer todos los requerimientos y yo no daba con ninguno. Ni o sea, uno. Ni uno. Diciendo, madre mía, empezamos mal, o sea, pocas posibilidades para mi primer trabajo. Y encima trajeado, pues, no sé, o sea, era una situación bastante entrañable. Y el tipo, me acuerdo perfectamente que lo que me dijo es, mira, vienes bien referenciado, te voy a dar la oportunidad, quiero que te levantes y me vendas esa silla. Y literal, mi entrevista fue venderle la silla. Y así, a lo lobo de Wall Street, literal, me salieron ahí mis skills ocultas, conseguí venderle la silla y me dijo, mira, te damos la oportunidad de vender este fin de semana y si te va bien, te contratamos, ¿no? Y ese fin de semana fui y la verdad me fue súper bien. O sea, literal, volví a la oficina la semana siguiente, que es cuando me decían si me quedaba o no me quedaba, y literal había sido uno de los vendedores de España que más lavadoras había vendido en un fin de semana. Fue una locura absoluta, o sea, yo ahí aprendí a vender, muchas experiencias muy bonitas, la verdad, de esa época, y con ese dinero conseguí pagarme el viaje a la India y me fui, estuve, creo que fue un par de meses casi en un monasterio, o sea, perdona, en un orfanato con niños con discapacidad. La función principal ahí era pues mantenerles pues entretenidos, buscar también modelos de enseñanza, también ayudábamos en clases de matemáticas, ciencias, literatura, lo que fuese. Y nada, la verdad que fue una experiencia impresionante, o sea, creo que marcó definitivamente mi vida, o sea, fue un antes y un después, tanto por el tipo de enfoque que se me quedó en mi cabeza, y yo creo que aquí voy a ser bastante objetivo diciendo esto, porque no digo que me cambiase la vida porque volví ya queriendo ser Dalai Lama, ni mucho menos, pero me hizo un shock de realidad y además fui muy pragmático porque entendí que no puedes volver pretendiendo que sigues en un voluntariado. Tú tienes que volver sabiendo que vuelves a un mundo real, que no es ese, y que te tienes que llevar aprendizajes para que conviertan tu vida en un camino mucho mejor, ¿no? Pero hay mucha gente que vuelve de esos voluntariados machacado por lo que ve y por lo que vive y pretende cambiar el mundo volviendo. Y la realidad es que no puedes. Lo que sí que puedes es empezar a setear valores y aprendizajes muy profundos en ti y que te ayuden a que el día de mañana tus decisiones sean mucho mejores. Entonces a mí eso me regaló una base muy buena, esa experiencia, y aparte que me encantó. O sea, después cada X años repito voluntariados y es algo que quiero mantener pues toda mi vida, ¿no? O sea, el poder devolver parte de lo que recibimos para mí es crucial. De hecho, por suerte trabajo hoy en una empresa que también promociona mucho eso, entonces me ayuda a colaborar y a seguir muy conectado a ese mundo. Pero básicamente te diría que la India fue como el segundo punto de inflexión en la carrera, donde aprendí a setear mucho mis valores. O sea, el primero te diría enfoque en mi goal, que es quiero ser empresario, quiero tener formación como futuro gran empresario. El segundo, setear unas bases educativas y además socioculturales muy buenas a través de pues, programas como el de voluntariado que hice y demás, que ahí también da para otro podcast la cantidad de historias que se vivieron ahí. Y el tercero, que también fue pues el que definió prácticamente la carrera profesional que tengo hoy, fue Salesforce, ¿no? O sea, la posibilidad de que una empresa corporativa de un nivel como Salesforce en ese momento confiase también en un perfil como el mío. No estaba ni siquiera terminado la carrera. Me presenté por una apertura a una beca. Tengo un muy buen amigo de la vida y de la universidad que entró en Salesforce y me dijo, Robert, esta empresa encaja perfecto contigo, tienes que probar, van a abrir una vacante, tienes que intentarlo. Y la verdad que no me lo pensé dos veces. Yo además en él confío un montón y dije, si me apunta para allá, es que es por allá. Y efectivamente acertó. Entré en la empresa en la que todos los valores y mi forma de trabajar y mis skills y mis habilidades encajaban perfectamente, y a raíz de ahí pues empezó todo mi desarrollo profesional.
fue un año y medio un año, mejor dicho, de compartir carrera y mi primer año de beca en Salesforce. Y cuando me gradué, me mandaron a Dublín, de Dublín a Buenos Aires, y después estuve en México y en Oye, algunos países más. ya nos avanzaste mucho la historia. Muy bien. Pero, a ver, me voy a regresar un poquito, que me llama la atención algunos detalles de esta historia que nos estás compartiendo. Mencionaste algo acerca del tiempo. ¿No te gustaba? ¿Sentías algo de incomodidad en el momento en el que dices, hey, no estoy aprovechando el tiempo o lo estoy perdiendo? ¿A qué te refieres con eso? O sea, no sé si puedas recordar un poco, porque aparte estabas quizá 20 años, 21 años, y algo Algo de lo que despertó. nos has compartido es, yo sentía que estaba perdiendo el tiempo. ¿A qué te refieres con eso? ¿Y de dónde crees que viene? Ya. Yo creo que viene de... Voy a tratar de recordar un poco los feelings de aquel entonces. No es fácil, pero yo creo que el ambiente más competitivo es el que te hace estar presionado, muy presionado día a día en las decisiones que tomas. O sea, de repente ves a un compañero o amigo que toma una buena decisión y que crece muy rápido, entonces tú te agobias porque no sabes por qué a ti no te están dando esas oportunidades. Entonces, el ego y la comparación creo que entran mucho en juego en ese término de pérdida de tiempo por aquel entonces. Y luego es difícil porque piensa que en una promoción, no sé, en mi caso yo compartí una promoción con aproximadamente 30, 40 compañeros, más los del anterior colegio, digamos que son como unas 100 personas con las que te puedes comparar en el momento en el que empiezas a tu carrera profesional, y ver que a todo el mundo le gusta lo que hace, se divierte, y que tú seas como un poco la oveja negra que digas, no me encuentro en el lugar. Eso me despertó en mí un sentimiento de ¿qué hago? O sea, no, si sigo y no me gusta, voy a perder el tiempo. Y si me voy ahora, no sé qué hacer. Entonces, esa sensación yo creo que es la que quizá te transmitía antes, de que para mí era importante tomar decisiones muy coherentes y muy rápidas para poder aprovecharlo, porque no quería ser un perfil que estuviese estudiando 6 o 7 años una licenciatura para después empezar tarde en el mercado laboral, tener un trabajo X, y yo no quería eso, lo que te decía, ¿no? Yo también, mi mente más ambiciosa, que se despertó también en ese momento, era yo busco más, todavía no sé qué es, pero no me vale el promedio, quiero mucho más. Entonces eso despertaba en mi cabeza yo creo que un acto reflejo de supervivencia, de decir, si quieres esto, tu nivel de exigencia tiene que ser este, no puede ser este, ¿no? Entonces la variable del tiempo para mí estaba en esa ecuación, y no podía perder el tiempo, porque entonces iba a bajar mis estándares y mi objetivo y mi foco se iba a perder en el tiempo. Pero también es cierto que con perspectiva te das cuenta de que el tiempo a veces es un amigo y a veces es un enemigo si no lo quieres ver de la forma correcta, ¿no? Tener paciencia también te ayuda a darle perspectiva a las cosas, y la impaciencia todo lo contrario. Te obliga a tomar decisiones basadas en resultados y en feelings, y si no tienes un buen instinto, la realidad es que vas a cometer errores que a largo plazo muy probablemente te resten más tiempo que decir, oye, voy a parar un año, voy a reflexionar qué es lo que realmente quiero, qué despierta en mí algo que me apasiona, y eso a lo mejor te puede proyectar tu carrera muchísimo más, ¿no? Y en el ámbito profesional pasa lo mismo. Mucha gente, y a mí me ha pasado evidentemente, de ser un joven con motivación y con ambición, y quiero estar promocionando constantemente, pero a veces es difícil tener la perspectiva de saber, oye, si yo completo mucho más mi perfil ahora, muy probablemente los próximos 3 años los voy a saltar mucho más rápido que si me enfrento a roles cada vez más exigentes que me van a bloquear mucho más en mi carrera profesional, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco ese término de tiempo el que empezó a despertar en mí en esa época. Con una necesidad del hacer, Sí. aprender, de ley. Puedo aprovechar mejor este espacio. Fíjate que en este momento que me imagino y proyecto un poquito tu espacio, cuando tienes
estos estándares que te estás planteando para tu vida y tomas acción, entonces empiezas a experimentar. Te abres a la experimentación, al tener más Estímulos. estímulos y esta parte de, pues no sé a dónde voy, pero voy caminando. Sí. Y en el camino voy encontrando experiencias. Y esas experiencias las vas guardando porque pues ya son parte de tu recorrido, ¿no? Exacto. Y esta parte de ventas, qué importante es, porque todos estamos vendiendo todo el tiempo. Nos Totalmente. cuesta trabajo reconocerlo, pero al final de la historia, si tú, yo creo que si tú desarrollas habilidades de ventas, nunca vas a tener hambre. 100%. ¿Por qué? Porque tienes esa habilidad que puede ser puedes convertirlo como oficio, pero el oficio de vendedor es un oficio muy necesario en el mundo y es un oficio que te va a abrir las puertas siempre, ¿no? 100%. Y ve cómo lo aprendiste vendiendo lavadoras. Vendiendo lavadoras, sí, sí. De hecho, coincido contigo. O sea, la venta ha sido mi principal arma. O sea, en toda mi vida. Para todo lo que he conseguido, la capacidad de vender y de venderse a uno mismo, sobre todo, que es la venta principal que tienes que tener, por lo menos en mi caso, me ha ayudado a conseguir todas las oportunidades que he querido o que mi carrera me ha puesto delante, ¿no? Y te encontraste esta habilidad persiguiendo un sueño, que Exacto. era irte a un verano o a Sí. este evento que te iba a llevar y o conseguías el dinero O no me iba. o no ibas. Sí. Entonces, como una cosa te fue llevando a la otra y también la motivación de tus papás que te digo, sí, sí puedes ir, pero pues Sí. haz lo que te toca Justo. y consíguelo. ¿Y qué experiencias tuviste en Calcuta? ¿Qué recuerdas? ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir que te haya Marcado. acompañado? Porque desde que, ¿recuerdas? La primera vez que conversamos, me compartiste esta experiencia. Sí. Y yo creo que es una experiencia, yo comparto mucho que son microdecisiones que marcan el rumbo de tu vida. O sea, Totalmente. el simple hecho de haber dicho, híjole, quiero irme de voluntario, esa microdecisión, o sea, algo pasó que te alineó y pusiste el esfuerzo para ir hacia allá. Y viviste la experiencia y quedó algo muy profundo ahí en esa experiencia. 100%. Mira, tengo varios recuerdos. Voy a compartir una que la verdad es dura, pero a mí me marcó mucho. Y antes de entrar en esta historia, quiero recalcar una cosa que has mencionado tú antes, Pepe, que creo que es muy importante. Eh, Evidentemente yo no era consciente de que las ventas eran tan importantes en mi vida, ni que se iban a convertir en algo tan importante en mi vida. Entonces yo creo que aquí un mensaje también importante es que hay etapas en tu vida que pueden pasar desapercibidas, pero que se convierten en un pilar importantísimo de tu vida futuro, ¿no? Y nunca lo había visto desde esa perspectiva que mencionas ahora, pero sí es cierto, ¿no? La visión te lleva por un camino y la visión, o sea, y ese camino, mejor dicho, se convierte en esa visión. O sea, es irónico, ¿no? O sea, que al final la venta era un medio para alcanzar un fin y al final se convirtió en mi visión y en mi carrera. Entonces es súper interesante esa parte. Y lo de la India, voy a empezar un poco por el final porque creo que es importante hacer este apunte. Para mí, ir a la India supuso poner mi cabeza y mi cuerpo en una situación en la que no podía controlar. Y yo tengo una personalidad que a medida del tiempo cada vez lo noto más, soy bastante controlador de lo que hago y de lo que quiero. Entonces, poner tu cuerpo y tu mente en situaciones que no puedes controlar despiertan en tu cerebro ciertas partes e instintos que no sabe o no eras capaz de entender ni de saber que podías hacerlo, ¿no? Y eso es algo que a mí me cambió radicalmente el irme a la India. O sea, el decir, mira, te puede ir
todo lo mal personalmente en casa, con tu familia, con todo, pero salir y ponerte a prueba, vas a darte cuenta de que la vida depende de ti, y esa es la realidad, que depende de tus recursos y de las habilidades que tú aprendas en el camino, y que hay que disfrutarla, que va a haber siempre baches y va a haber cosas malas en la vida, 100%, que nadie te diga lo contrario, la vida es así, pero que puedas aprender a vivir con aventura y que puedas ser capaz de que en los momentos difíciles puedas salir de tu zona de confort y ponerte a prueba, a mí eso me ha regalado todo. O sea, yo no me podría haber mudado 6 o ya ni me acuerdo si más veces de país, creo que he vivido en 6 o 7 países ya, no podría haber tenido esta capacidad de adaptación si no fuese porque en ese momento di el paso hacia adelante. Es imposible. Y mucha gente, yo creo que varias veces me han preguntado, ¿qué es lo que a lo mejor te hace diferente de por qué puedes tener esta vida hoy? Primero porque yo elijo tenerla y hay mucha gente que respetuosamente decide una vida más tranquila y fenomenal, pero ese paso hacia adelante me hizo que todas las decisiones de ese momento hacia ahora fuesen muy sencillas de tomar. Entonces yo creo que ese es como el gran reflejo que me dejó la India. Y luego historias para compartir. Yo creo que hay una que es dura, pero a mí me enseñó mucho porque me dio perspectiva de los problemas. O sea, allí había chicos con muchísimas enfermedades crónico-degenerativas y demás. Y había una chica que me sorprendió y la verdad la tengo grabada todavía en la mente, que un día se me acercó. La mayoría eran sordomudos, entonces te aprendías a comunicar con signos. Y es curioso porque el primer día que tú estás acostumbrado en una sociedad en la que lo tienes todo, a que la comunicación es la voz y es la única forma en la que te puedes entender, a de repente llegar a un lugar en el que el idioma no es el tuyo, no hablan ni inglés, no hablan ni español, y encima el 80% son sordomudos. O sea, llegas ahí y dices, ¿qué hago? O sea, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Y es sorprendente como tu cerebro, yo creo que pasa un periodo de 24 horas y en el tercer día tu cabeza, pum, de repente cambia y eres capaz de entender todo. O sea, los signos, las expresiones, las miradas, o sea, entendías todo de los niños. O sea, podías tener prácticamente conversaciones y conectar con la gente sin apenas expresar una palabra, ¿no? Entonces es sorprendente cómo tu cabeza es capaz de adaptarse a prácticamente cualquier situación. Y una de las niñas que sí hablaba inglés y era de las más mayores, o sea, el colegio albergaba niñas de hasta 16 años. Luego, por temas económicos, pues no podían mantener a todo el mundo hasta más tarde. Entonces, les daban una formación para poder que ellas mismas pudiesen tener una vida o lo más digna posible a través de esos recursos. Y una de las niñas mayores, que la verdad es súper inteligente, tenía un problema en la cadera derivado además de violencia doméstica, ¿no? En casa, cuando ella estaba en el embarazo y con su mamá. Y, y la chica me contó la historia y me dijo, Robert, me gustaría como contarte cómo llegué aquí al orfanato, y literal nos sentamos. El orfanato era una locura porque está en mitad de la jungla, o sea, está a 2 o 3 horas de Calcuta, y era un colegio cercado que tenía su orfanato dentro, la casa de los voluntarios, y luego tenías algunas colinas que te permitían ver por encima del muro. Y detrás del muro, campos de arroz infinitos y toda la selva de Bengala detrás. O sea, la escena es impresionante. Y nos sentamos ahí, me acuerdo que me estuvo contando y me dijo, Robert, te quiero contar cómo llegué aquí. Y nada, me contó la historia de que el papá, cuando la madre estaba embarazada, pues le pegaba en el embarazo. eh, y nada, y la madre, pues ya evidentemente harta después de varias situaciones así, se fue a la puerta del orfanato y con la niña en brazos, o sea, ya habiendo nacido, tenía apenas, creo que eran 2 o 3 años, ya no recuerdo muy bien la edad. La mamá se tomó un frasco de veneno en la puerta del orfanato y se quedó con la niña en brazos. Y entonces, pues evidentemente, como la niña estaba sola, pues la adoptaron los del orfanato y la niña consiguió su vida ahí. Y claro, yo estaba impactado por esa historia porque me la estaba contando una niña de 16 años como si fuese una historia que cuentas con tus amigos en un bar, literal, o sea, con esa naturalidad. Y yo, claro, yo pensando, me he venido por
X problemas a la India. O sea, he tenido que poner mi mente a prueba para llegar aquí por unos problemas que no son ni el 0,001% de lo que ha vivido esta niña de 16 años. O sea, no me lo podía creer. Y además, lo más impactante de esa historia es que cuando termina la historia, yo estaba ahí como, pues evidentemente, súper sensible por la situación, me dice, pero no te preocupes, que aquí he encontrado mi nueva familia, ¿sabes? Y yo me quedé como diciendo, en la vida tiene que haber mucho más, o sea, no sé qué es, pero tiene que haber mucho más. Yo creo que tengo que ayudar a que, evidentemente, este tipo de mensajes y de inspiraciones lleguen a más gente. Y esa fue una historia que me trastocó y me sigo acordando hoy que han pasado no sé cuántos, ya 10 o 12 años de ese momento y la recuerdo con mucho cariño, esa escena y sobre todo pues todo lo que viví en el orfanato. De hecho, como historia graciosa es que el año siguiente mi hermano trató de ir a ese orfanato, lamentablemente o sea, él es fotógrafo y con las cámaras le hicieron un escándalo y el pobre tuvo que volver. Y mi hermana al año siguiente pudo ir también. Y todas las niñas seguían en el orfanato, se acordaban de mí, yo regalé todas las camisetas y todo lo que tenía a las niñas. Y me acuerdo mi hermana que me mandó una foto con todas las niñas con mi ropa puesta después de 3 años. O sea, impresionante también, ¿no? El efecto que puedes hacer en tu vida con 18 años. O sea, yo tenía apenas 19, generó un impacto pequeño en una ciudad remota de Calcuta junto a muchos voluntarios y amigos que estuvieron ahí. Y además, luego eso se quedó plasmado en mi perfil y me lo traje de vuelta y ha construido lo que soy hoy, ¿no? Entonces, la verdad que fue una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo sin duda y que cualquier persona joven, evidentemente con las precauciones que se tenga que tomar, pero la vida está para vivirla, hay que experimentar, hay que disfrutar y hay que ponerse a prueba porque es la única manera en la que tu cerebro puede sacar el máximo potencial de ti. Eso está increíble, cómo pensamos que vamos a dar y cuando te das cuenta recibiste muchísimo más de lo que pudiste haber colaborado, ¿no? Qué, qué maravilla y cómo el darte la oportunidad de vivir la experiencia te pone en una situación que te construye a tal grado que te pone casi con un refinamiento de tus valores, principios y te pule esa visión, esa ruta por la que quieres transitar. 100%. Y además hay una parte importante porque te das cuenta con el tiempo. Esos aprendizajes y esa estructura en la cabeza no sucede de una forma consciente. O sea, es consciente los primeros 3 meses cuando regresas de una experiencia así porque sigues en shock por lo que has visto, ¿no? Pero después vuelves a la vida real y lo que te decía, tu vida sigue, no puedes seguir viviendo en el orfanato. Y entonces tú vuelves a tu naturalidad, sigues siendo un chaval de 19 años que va a seguir cometiendo los mismos errores de un chaval de 19 años, o sea, no te transformas en un Buda después de hacer una experiencia así, pero se queda aquí. Entonces, tú sin darte cuenta, a medida que vas creciendo y vas teniendo cada vez más madurez, te dan más oportunidades profesionales. Hoy que estoy a cargo de un equipo de gente impresionante, increíble, me doy cuenta de que muchos de esos aprendizajes los expongo de una manera muy natural y a veces incluso ese tipo de aprendizajes salen cuando antes no habían salido. ¿Me explico? O sea, están ahí innatos en ti y forman parte de tu experiencia, de tu mochila de herramientas y eso en determinados momentos lo vas sacando porque es evidente que mis primeros 3 años cuando yo regresé, que tenía que estar al maximísimo nivel en la empresa, pues sigue estando tu perfil más egocéntrico, ambicioso y peleas por posiciones y a veces hasta te olvidas de cosas que aprendiste en ese tipo de experiencias, pero lo importante es que están ahí, ¿sabes? Y que forman parte de tu yo más fuerte. Sí, eso es sin duda, la experiencia te da las herramientas que vas a poder utilizar en algún momento en el resto de tu vida. Exacto. ¿No? Regresas, terminas la carrera, ahora entras a este concurso para ingresar a la compañía. Exacto. Y algo te llama para entrar a este trabajo. Me llama mi buen amigo
Gabriel, que estaba ahí en ese momento en Salesforce, y que de nuevo él me vendió muy bien la empresa y la conectó muy bien con lo que soy yo, ¿no? Entonces, la verdad que no me lo pensé. O sea, en ese momento tenía la posibilidad también de entrar en el BBVA, más un formato estándar de banca, financiero, etcétera. No me llamaba tanto la atención, la verdad, porque no era el estereotipo de vida que me imaginaba en un futuro. Y tenía por el otro lado una startup que hoy es súper conocida, pero en ese momento en España eran 25 empleados o 40 empleados, y en España no era muy conocida. En Estados Unidos evidentemente sí, pero en España no. Y yo me acuerdo también, incluso cuando llegué a casa, que tenía la posibilidad del BBVA y tenía la posibilidad del Santander, y cuando se lo planteé a mis padres, perdona, del BBVA y de Salesforce, fue como, ¿cómo te lo estás pensando? Tienes que ir a BBVA, ¿no? O sea, es una empresa súper importante en España, con buena carrera, te aseguras un futuro súper bueno, y por el otro lado tengo una startup de 40 empleados en España, evidentemente, que nadie entendía el músculo financiero y tecnológico que tenía detrás, ni siquiera yo mismo. ¿Qué estilo de vida te imaginabas? Ahorita que mencionaste esto, porque estás en esta decisión, Sí. ¿cuál es el estilo de vida que te imaginabas para tomar la decisión? Pues mira, yo me imaginaba, primero veía a mi amigo que se lo pasaba muy bien, y eso a mí me llamaba la atención, y luego lo conectaba mucho con mi experiencia, tipo vivir algo diferente, conectar con algo con lo que yo me divierta, y la tecnología es algo que me llamaba la atención indirectamente, y además la versatilidad de una empresa pequeña, de decir, pues quiero experimentar algo distinto, ¿no? O sea, de nuevo, dar ese paso a tomar decisiones fuera de la zona de confort. Lo reconecto con la experiencia de la India. O sea, si yo no hubiese tomado la decisión de irme, a lo mejor no habría asumido un riesgo de irme a una empresa como Salesforce, ¿no? Entonces, cuando vi las dos, la verdad que lo vi muy claro. Dije, es aquí. Y además tuve 2 entrevistas con la persona que me contrató, que también se convirtió en una persona muy importante a nivel profesional en mi carrera. Y dije, con él me lo voy a pasar bien, voy a disfrutar. Me acuerdo que una de las preguntas que me hizo en la entrevista fue: explícame lo que es un CRM como si fuese tu abuela. En ese momento, claro, hace 12 años, explicarle el CRM a tu abuela no era nada fácil. Y nada, la verdad me lo pasé muy bien en el proceso, y en cuanto entré, no te exagero, ni un mes, y dije, es este el lugar. La gente, el dinamismo, la energía que se transmitía, no sé, era como un aura que entrabas en la oficina y te sentías como en casa. Oye, ¿cómo le explicaste cómo es un CRM como si fuera tu abuela? Mira, en ese Porque momento... aparte fue hace 9 años, ¿no? Sí. En ese momento yo creo que utilicé la referencia del teléfono móvil, ¿no? Le dije, ya, es como si tú, pues todos los contactos de tus amigos los tienes en el teléfono móvil, para poder decir, este es Pepito Pérez y este es su número de teléfono, y le llamo para saber cómo está, ¿no? Pues le dije, yo hago lo mismo, pero para las empresas, ¿no? Y nada, yo creo que le hizo mucha gracia, y con eso vendí un poco salí del paso. La verdad que no estaba fácil. Yo en ese momento tampoco el conocimiento que tenías en CRM con 20 años es súper limitado. O sea, pero sí, yo creo que fue esa la analogía que utilicé. A la fecha todavía hay organizaciones que no entienden el valor. concepto y el Sí. valor de un CRM para tu organización. Exacto. Pero sí, esa fue la historia. Y arranqué como becario. La verdad que fue un año espectacular. O sea, aprendí de tantos perfiles, además con un nivel de experiencia brutal. Pude hacer de todo. O sea, fue como experimental, porque apenas fuimos como la primera o la segunda generación de becarios en la oficina de Madrid, porque no había muchos empleados. Entonces, hacías de todo. O sea, desde servir un café, montar una demo de Salesforce, hacer una propuesta, o sea, todo. Entonces, aprendí muchísimo. Sobre todo la gente me hizo quedarme, y aquí tuve una experiencia muy, muy, muy interesante, porque yo cuando entré ahí vi que el camino de ventas era por Dublín, ¿no? Y ese era el goal.
¿no? O sea, yo entré y dije, quiero un año y estar en Dublín porque es el camino para ser un buen vendedor, era por ahí. Y yo ya tenía mis cualidades de vendedor y yo sabía que lo que había vendido de lavadoras lo podía explotar ahí, y era mi goal. Pero yo tenía una dificultad grande, que era el idioma. O sea, yo no había aprendido muy bien inglés en el colegio y se convirtió en un red flag interesante en ese momento, porque Dublín, evidentemente, pues el idioma es el inglés, para todo, ¿no? Es verdad que para desempeñar tu trabajo no lo necesitabas, porque yo trabajaría para el mercado español, entonces no necesariamente necesitas hablar inglés, pero para comunicarte con los managers y con la gente de la subsidiaria, sí. Entonces, tuve una experiencia muy mala en la entrevista. Y además es sorprendente porque yo tenía un background buenísimo, becario, excelente, con trabajos impecables, buen relacionamiento con todo el mundo, porque me encanta el tema de networking y todo esto. Y llego a la entrevista y la manager me dice, no. Y yo, se me cayó el mundo encima. Dije, no puede ser, mi sueño de irme ahí. Y fracasó por el inglés. Y nada, la verdad, fui súper deprimido a la oficina. Y en ese momento la asistente ejecutiva de la oficina me tenía muchísimo cariño, ha sido como una segunda madre para mí en Salesforce. Me dijo, no te preocupes, seguro va a ir bien y van a salir las cosas y bla, bla. Y entonces como que le escribieron a uno de los directores en ese momento de Dublín, escribiéndole con mi caso, ¿no? Oye, Robert es un becario excepcional, se merece estar en Dublín, hay que darle una segunda oportunidad, no le fue muy bien por el tema de idioma. Y bueno, el director, la verdad, confió en el equipo y me dio una segunda oportunidad en español. Y ya después de haber estado como mentalizándome de que me volvía a BBVA a otro lado, y me dieron la segunda oportunidad y a la manager del mercado español le gustó mucho mi perfil. Dijo, evidentemente se le ven las skills de ventas, tiene que pasar por aquí. Y gracias a él tuve la segunda oportunidad y fue muy, muy curioso porque él, además de darme esa segunda oportunidad, se ha convertido en un pilar muy fuerte en mi carrera profesional. Muchas de las decisiones que yo he tomado en mi carrera y de cambio de países y todo han sido también orientadas por él. De ahí también la importancia de confiar en padrinos y en mentores que tengan el conocimiento y la perspectiva, ¿no? Porque al final, cuando eres joven, lo que necesitas es alguien que te dé perspectiva y personas en las que puedas confiar para tomar decisiones difíciles. Ese para mí es el secreto de que la carrera te vaya bien. Y tuve la gran suerte de tener muchos mentores y muchos aliados en el camino que me acompañaron en todo eso. Entonces ya me fui a Dublín, y nada, la faceta graciosa es que justo en ese momento como que la frase que me dijo es, ahora no la cagues. O sea, ahora ya te vas a Dublín, ahora es tu momento de demostrar quién eres y no hay ya más segundas oportunidades. ¿Cómo se llama él? Se llama Arsenio. La verdad que es un profesional excepcional, aparte de una mente brillante. Y nada, y entonces me fui a Dublín y yo estaba pensando, ¿cómo no la cago? ¿Cómo no la cago? ¿Cómo no la cago? Y después de 6 meses que estás haciendo como el soft landing ahí en Dublín, ya entras en el primer rol de objetivos. O sea, ya te miden por objetivos. Y ahí dije, es mi momento de mostrar que estoy aquí por lo que soy y por lo que valgo, ¿no? Y ahí empecé a trabajar. La verdad que fue una etapa de mi vida que recuerdo también con muchísimo cariño, pero fue sufrida porque además en Dublín hay mucha competencia, tanto del mismo mercado como de mercados de Europa. Entonces, y además la mentalidad americana de que el que manda es el mejor, ¿no? Entonces había mucha competencia, sana, por supuesto, pero competencia. Y nada, y entonces de ahí empecé a escalar en el dashboard y empecé a tener muy buenos resultados a nivel regional y me posicionó como uno de los top talents en ese momento en Dublín. Y eso fue lo que me hizo recibir también la oportunidad de irme a Argentina un par de años después. ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 años 2 estuviste años. en Dublín y después te mueves a Argentina y Me muevo a Buenos Aires, hago base en Buenos Aires durante 2 años también. Lo que pasa es que estuve en un rol como 6 meses, medio año, porque estaban montando todos los equipos de desarrollo de negocio y ventas en Argentina. Entonces yo estuve ayudando en una de las áreas particularmente
Y después, durante 1 año y medio, estuve vendiendo en Chile y Perú, porque abrieron toda la delegación comercial ahí. Y tuve la gran suerte también de trabajar con un equipazo de ventas brutal, con unos líderes también espectaculares. Me enseñaron un montón. Desgraciadamente, por la situación socioeconómica del país en Argentina, en ese momento, pre-COVID, la situación estaba muy mal y yo al final también tengo mi familia en España y parte de mi vida la tengo fuera de Argentina. Entonces, por temas económicos, la verdad no me compensaba seguir muchos más años en Argentina, a pesar de que para mí es uno de los lugares con más talento, con más carrera profesional que puedes hacer, un país que puedes disfrutar, tiene de todo. O sea, lamentablemente la política y la economía no la puedes controlar, pero el resto de cosas eran espectaculares y me dio mucha pena salir de Argentina, pero también se presentó una oportunidad muy grande en México para construir todo lo que era el ecosistema de startups y pymes en la región, y la verdad que dije, esto se adecua a mí. O sea, yo vengo de un pasado emprendedor, vengo de haber hecho tantas locuras, digo, este rol tiene que ser mío, y nada, de ahí me vine para México. ¿Y cómo ha sido tu adaptación a México? ¿Cómo este recorrido te ha traído a México y para ti cómo ha sido este proceso de adaptarte a la cultura en México, a la cultura empresarial, a la cultura del ecosistema emprendedor en México? Ya. Pues mira, la adaptación siento que no fue tan dura porque viniendo de Argentina, Chile y Perú, como que aprendes a tener un mix o sea, creo que lo más complicado de México, volviendo a tu pregunta, es la barrera cultural y entender al cliente mexicano, ¿no? O sea, es un perfil difícil a nivel comercial. O sea, es muy exigente, a veces como que el compromiso de los tiempos cuesta tenerlo, es un perfil que fácilmente te dice que sí, difícilmente te dice que no. Entonces, tienes que aprender a leer muy bien entre líneas para aprovechar mucho más el tiempo. Y ese tipo de barreras yo creo que las pude solventar bastante rápido por dos factores principalmente. Uno, porque ya venía con un expertise de Latinoamérica muy marcado, y al final trabajar con chilenos, argentinos, colombianos y peruanos pues te da un mix de diferentes culturas, entonces tu proceso de adaptación se hace más rápido. Y el segundo factor también muy importante es que yo me vine en COVID, y en COVID el mundo cambió drásticamente, ¿no? Y la apuesta por la tecnología era un no-brainer, no se podía pensar otra cosa. Entonces, para mí, estaba en el lugar adecuado, posicionando el producto perfecto. Y además en una situación donde evidentemente se apostaba mucho más por este tipo de tecnologías. Entonces, como que fue bastante acolchado el recibimiento mío en México, y me hizo llegar y tener muy buenos resultados en muy poco tiempo. Y aparte que a mí, como soy un perfil que me encanta moverme, conocer gente, desarrollarme, etcétera, como que llegar y ya empezar a conectar puntos, conectar personas, rodearme de ecosistema emprendedor, de venture capitals, aceleradoras, etcétera, era lo que me hacía feliz. Entonces conectaba muy fácil con todo eso, y ellos eran básicamente los focos de mi generación de demanda y de negocio. ¿Y en qué retos, a qué retos te ha tocado enfrentar en este ecosistema? Me voy a meter un poquito en este terreno de... En México, pues creo que en todos lados, pero vivimos con esta disyuntiva de tengo dos caminos, me voy a emplear a una empresa y tal, y buscar hacer carrera profesional por ahí, o emprender y tratar de construir un emprendimiento, una solución para llevarla al mundo y que esto exista. Tú estás como en medio En el del medio. tema, ¿no? Ahí, ¿qué retos observas en ese sentido? Es una buena pregunta, y la verdad que yo llevo años preguntándome a qué perfil me adecuo yo más, porque he estado precisamente en un mix, ¿no? Mira, yo creo que los obstáculos principalmente en un corporativo, tienes que entender la política desde muy temprano. O sea, el corporativismo es
saber jugar a las reglas del juego, saber moverte, saber adaptarte y saber tener una muy buena venta tuya, ¿no? O sea, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, tienes que saber venderte tú y saber comunicarte muy bien interna y externamente. Si consigues eso y tienes sponsors internamente, tu carrera se puede disparar muy probablemente en un mundo corporativo. Pero necesitas unas soft skills o unas cualidades y habilidades muy concretas que te permiten tener esa aceleración en el mundo corporativo. Si realmente quieres tener mucho éxito, por el contrario, también tienes una zona de confort que es hago lo que tengo que hacer y mis deberes y vas a tener una vida bastante buena el resto de tu tiempo profesional, ¿no? Y luego tienes el mundo del emprendedor que tiene los retos, evidentemente, de enfrentarte a cosas solo. O sea, ser emprendedor yo lo he vivido en muy pequeña medida, pero sí he convivido con muchos emprendedores, amigos míos y también grandes mentores y es muy sufrido. O sea, tienes un hijo, pero no es tu hijo. Tienes que estar dispuesto a vender a tu hijo. O sea, son muchos conceptos que entran ahí en un conflicto de intereses enorme y es súper complicado porque te estás enfrentando constantemente a retos nuevos. No son piedras de las que ya te has tropezado. Los emprendedores que montan su segundo emprendimiento pasan por eso, pero cualquiera que es un emprendedor primerizo, todos los retos que enfrentas son nuevos y si superas una etapa de levantamiento de capital te vas a encontrar otros retos muy distintos y cuando consigues hacer un IPO vas a encontrar otros retos totalmente distintos y en tema de talento, entonces estás constantemente enfrentándote a retos nuevos y tienes que estar muy preparado para eso. O sea, yo creo que hay dos perfiles. El que nace emprendedor y tiene esa capacidad desde que nace o desde que se construye profesionalmente y que además suelen tener bastante éxito en lo que hacen. Y luego yo considero que todo el mundo tiene un gen emprendedor, pero dependiendo de cómo lo desarrolles en tu corporativo, podrás pasarte al mundo emprendedor o serás intrapreneur, o sea, serás una persona emprendedora dentro del corporativo, que también son perfiles súper importantes para una empresa, desafían los procesos, desafían el talento, desafían la metodología y son perfiles que toda corporación debería de tener, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero eso diría yo que son como un poco los perfiles en los que he podido yo conocer y los retos que han tenido cada uno de los dos. Muy basados en mi perfil, no hay muchos más. Ahora, en el mundo de los negocios, en la empresa, el manejo de la información es fundamental. El CRM, pues buscas tener un buen manejo de la data justo para potencializar tus capacidades comerciales y la experiencia con tus clientes. Platícanos un poquito de esto. ¿Cómo en Salesforce están viendo el presente y el futuro de los negocios con toda esta tecnología que está ya, ¿no? Y que de repente a mí en lo personal me cuesta trabajo comprender, pero es tanto que por dónde le damos, ¿no? Exacto. Mira, yo creo que es un gran tópico de discusión, porque yo creo que nadie va a tener la respuesta a no ser que sea Sam Altman y a lo mejor Mark Benioff, pero desde mi punto de vista y desde mi experiencia, yo creo que has dado con la palabra clave, son los datos, ¿no? O sea, el mundo se enfrenta a una transición muy interesante hoy en día y la nueva realidad es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es la nueva verdad. Es de donde empezamos, al igual que en la burbuja de las .com y en la generación de la revolución industrial, se transformó el modelo de trabajo y el modelo del empleador y del empleado. Va a pasar lo mismo ahora con inteligencia artificial. Para mí la clave es cómo estas empresas van a estar preparadas para eso, porque es evidente que la tecnología hoy está, pero ¿cuántas empresas están preparadas para esa tecnología? Yo en mi experiencia y en los 10 años que llevo en Salesforce, te podría decir que muy pocas o contadas con los dedos son las empresas que están preparadas para este salto tecnológico que se viene, ¿no? Y la clave de éxito para mí en esta jugada es, uno, empezar a darle mucha más relevancia a los datos y a esa estrategia de datos que tienen las empresas hoy. Y dos, conseguir alianzas estratégicas con socios tecnológicos
que ya sepan lo que tienen que hacer y que tienen la visión muy clara. O sea, ¿para qué reinventar la rueda cuando un Salesforce está ya innovando, está poniendo encima de la mesa la mejor tecnología adaptada a los tiempos de hoy? O sea, no es necesario volverse loco y decir, quiero agarrar la inteligencia artificial e implementarla. No, necesitas definir casos de uso, necesitas estar preparado. ¿Pero qué necesitas para eso? Buena infraestructura de datos y buena infraestructura de tecnología. Es lo que toda empresa necesita hoy. Y yendo un poco más y diferenciándolo entre lo que son pymes, startups y empresas grandes, yo veo un reto principal en cada una. En el mundo de enterprise, como las empresas son muy grandes, llevan muchos años almacenando data en diferentes lugares, silos de información, conectividad que tampoco es 100% integrada de manera nativa, entonces muy probablemente haya duplicidad de datos. O sea, no sé, me encantaría ver a las empresas que tienen literal una fuente de datos de verdad y que te digan, ese Roberto Delgado tiene 30 años, le encantan los deportes de riesgo, es un tipo... O sea, es difícil encontrar una empresa que entienda muy bien quién es su cliente, ¿no? En el modelo de enterprise. Entonces, el reto ahí va a estar en cómo consolidamos los datos, lo alineamos a una estrategia de datos global en la compañía y cómo habilitamos a la inteligencia artificial a través de ese dato para que los casos de uso sean tangibles para la compañía. Porque hoy muchas empresas de nicho te venden inteligencia artificial como si fuese un café. Y la realidad es que no es tan fácil implementar la inteligencia artificial. Ahora, viene el apartado un poco comercial. Si tienes aliados estratégicos como Salesforce y depositas la confianza en empresas como Salesforce y en su equipo de consultoría y de ventas para que te ayuden a estructurar esa visión y a conseguir que la estructura de tecnología se adapte a esa visión, el futuro está hecho. O sea, el futuro ya es presente y en 6 meses vas a poder hacer lo que quieras con la tecnología que está hoy. Pero es difícil también depositar tanta confianza en un tercero, ¿no? Pero bueno, esa sería mi recomendación en Enterprise. Y luego en el segmento PyME se vive justo lo opuesto. Son empresas que no tienen, que todavía están a la oportunidad de poder construir su modelo de datos desde cero, porque apenas tienen Excel, tienen a lo mejor un RP y tienen a lo mejor un par de cositas por ahí, pero que no son tan graves de integrar. Entonces ahí el reto es darle prioridad a esa infraestructura de tecnología interna para que los datos sean construidos desde una base súper sólida, conseguir esa visión real del cliente y 360 y que realmente se puede identificar muy bien al cliente y sus casos de uso, y después activar la inteligencia artificial es natural, o sea, forma parte ya de la estructura de lo que se está montando. Y en la startup lo mismo, la startup lo que tiene es un reto de prioridades. La startup cuando recibe capital o sobre todo en sus etapas tempranas necesita testear el producto, necesita darle los resultados a los inversionistas porque son los que están metiendo la lana en el proyecto y lo que quieren es ver un buen producto y ver crecimiento. Eso es lo que quieren, ¿no? Entonces, también darle la prioridad y la importancia al producto interno, no solo al externo que ofrecen a sus clientes, sino a toda la tecnología interna. Yo creo que es algo que deberían de también darle mucha relevancia, porque ahí está la clave de éxito. Si tú consigues tener una definición de estrategia interna muy bien definida, la escalabilidad y la productividad que vas a tener en el corto plazo es enorme. O sea, tú imagínate una startup que con 50 empleados tenga todo su ecosistema de CRM centralizado, agentes autónomos en ventas, agentes autónomos en la parte de servicio y puedan destinar todos sus recursos a crecer en lugar de en headcount, en tecnología al 100%, muchísimo más escalable, con muchos más márgenes, evidentemente, y menos problemas. Entonces, yo creo que ahí está un poco la jugada en toda esta era de la inteligencia artificial. Cuando hablas de agentes autónomos, ¿a qué te refieres? Pues es un concepto que salió hace relativamente poco. De hecho, la historia es curiosa porque compite un poco con el concepto de copilot y todos estos términos. Yo te lo pregunto porque yo estoy Sí. más familiarizado con los términos, pero a lo mejor hay alguien que esté escuchando que no. Los agentes autónomos básicamente son agentes artificiales, es decir, no son personas, es una inteligencia artificial que está potenciando
o reemplazando una función de la empresa a través de inteligencia artificial. Y por poner un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, la persona que te llama del contact center de una empresa como Aeroméxico para decirte que el vuelo se ha demorado, eso hoy puede estar suplementado por un agente de inteligencia artificial, porque al final es una información muy estandarizada, se puede personalizar al nombre y al tipo de cliente al que esté dirigido, pero es una información bastante básica y a través de inteligencia artificial se puede automatizar. Sería un ejemplo muy básico de agente, pero los agentes se pueden aplicar a todo en las áreas de la empresa, desde agentes de finanzas, agentes de marketing, agentes de ventas, agentes de servicio de atención al cliente, de todo. Aquí entra evidentemente una disputa de no, y que nos van a reemplazar a todos. Yo para eso tengo otra visión distinta, pero el objetivo, y yo creo que a lo que están apostando todas las empresas y en particular Salesforce, es a potenciar el humano que está detrás haciendo ese tipo de tareas. O sea, viene a sustituir las tareas más básicas. O sea, tú a un comercial no le puedes tener el 60% de su tiempo buscando números de teléfono e emails para conseguir una reunión. Lo necesitas tener formándose para vender mejor y lo necesitas tener en reuniones con clientes presenciales, ¿no? Entonces, yo delego esas funciones a un agente autónomo para que el vendedor pueda potenciar las funciones para las que está destinado en acciones que tengan mayor tasa de conversión, no en las tareas más manuales. Qué increíble y qué velocidad está tomando la tecnología. Yo creo que es un buen momento y un llamado de atención para quienes no estamos familiarizados con temas de tecnología en estos niveles, empezar a documentarnos y empezar a no asustarnos, sino todo lo contrario, motivarnos con el aprendizaje de estar probando y experimentando estas nuevas tecnologías. ChatGPT, es tener tus conversaciones y tener pues todo esto que te vaya acercando a entender, pues no el futuro, ya es el presente, ya 100%. es el presente que estamos viviendo. Y fíjate que en la compañía nosotros decíamos, hace, pues no mucho, hace 6 años, digamos, nosotros hay que tener un modelo comercial en donde podamos vender, que esté adaptado para que la venta se dé a la velocidad que hoy está comprando el mercado, que es una velocidad muy acelerada. Y eso ya cambió. Eso ya cambió. Ya ahorita ya no es suficiente estar preparado para vender a una alta velocidad, sino que ya el cliente viene con otro tipo de cuestionamientos más técnicos, más profundos, y, y el approach que vas a tener con él es distinto, porque ya no solamente es un tema de redes sociales. Pues antes la forma tradicional de prospectar, pues ahorita ya es Sí. mínima, ¿no? Es que has dado con un punto para mí bien importante y es, yo creo que hay una separación muy importante hoy entre lo que la empresa percibe y lo que el cliente quiere. Es decir, hoy el cliente se ha vuelto mucho más exigente. Es un cliente que espera mucha más personalización, no espera recibir el mismo correo preguntándote quién eres 3 veces seguidas, no espera darle 3 veces al botón del bot de la página web para llegar a su respuesta de dónde está mi pedido. O sea, es un cliente mucho más exigente que además está adaptado a las tecnologías que vive en el día a día. Pues por ejemplo un ChatGPT que lo utilizas y es súper funcional, pues evidentemente espera lo mismo en una empresa, ¿no? Y luego llega a la empresa y de repente está todavía 20 años atrás. Y del otro lado tenemos a la empresa que quiere llegar a eso, está teniendo todos los problemas que hablábamos antes de la data y demás, además evidentemente de procesos burocráticos que en mi opinión deberían de flexibilizarse mucho más para que te adaptes a la agilidad y a la velocidad de lo que espera este cliente, y además que los procesos manuales están empezando a colapsar el talento de las empresas, porque la gente, aparte que las nuevas generaciones cada vez son más exigentes con el tipo de trabajo que hacen, se aburren más rápido, cambian de trabajo más rápido, todo,
las empresas necesitan también versatilizarse más en esos trabajos para que precisamente los recursos no se les vayan, estén más contentos, se desarrollen más en la carrera. Eso es difícil y a la gente muchas veces les sorprende, pero yo, o sea, con la edad que tengo, toda mi vida la he dedicado a Salesforce, ¿no? Es raro que en mi generación alguien lleve 10 años en la misma empresa, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que se solucionaría también, no todo, pero en una medida interesante, es en conectar esos dos puntos. Es decir, ¿por qué no la empresa empieza a observar lo que realmente el cliente espera y empieza a adaptar sus procesos y la expectativa de ese cliente a su producto? Y así de simple va a conectar los dos puntos y va a estar bastante más conectado con el cliente final, que al final es lo que genera experiencia de compra, es lo que genera la recompra y es lo que genera también la recomendación a otros posibles clientes. Sí, es interesantísimo. Y este es un mundo que podríamos quedarnos aquí conversando horas y horas y horas, ¿no? Ahí estuvo sentado Rodrigo Treviño, que es Data Science, y nos decía, ten precaución de no convertirte en una empresa de ¿sabías qué? Con los tableros de ¿sabías qué? Nos visitaron tantas personas, ¿sabías qué? Tal y tal y tal. No, esto es más tener la data, transformarla en información. Y ser proactivo. Y de ahí ser lo suficientemente proactivo para tomar decisiones y actuar en base a lo que ya conociste de tu cliente. Exacto. Y ser más efectivo y eficiente. Optimizar tu proceso. Exacto. Al final de la historia, ¿no? 100%. Oye, qué gusto conversar contigo, mi Muchas querido gracias. Robert. Qué padre. Gracias por compartir tu tiempo. En esta conversación, me queda claro que ha habido muchas personas que han influido en tu vida para las decisiones que has tomado y dónde estás el día de hoy. A tus papás, ellos ellos están presentes. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con ellos? Si estuviera aquí tu mamá, ¿qué mensaje te gustaría? Es una bonita pregunta. Además es que yo creo que no va a ser una respuesta muy típica porque llevo muchos años ya fuera de casa. Mis padres evidentemente han sido un pilar muy importante en mi educación, como lo comentamos al principio, de apoyo en cada etapa profesional de mi vida, pero primer mensaje es tranquilos, pronto volveré a casa. No tan pronto, pero sé que evidentemente parte de mi corazón está en España y con ellos también. Entonces el mensaje que les daría es: estoy bastante más cerca de lo que parece, a pesar de que mis decisiones me han llevado a varios kilómetros fuera de casa. Que se sientan orgullosos también del hijo que también ellos han formado y que al final parte de mi éxito también es pues poder compartirlo con ellos y disfrutar de todo lo que ellos me han regalado y nada, agradecimiento sobre todo por todo lo que han formado parte de mis decisiones y de este éxito en mi carrera. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Pilar. Pilar. Sí, Carlos y Pilar. ¿Qué le dirías a tu mamá, Pilar? Pues le diría... le diría primero, o sea, que confíe en el proceso, o sea, en el sentido de que yo sé que para una madre tener a un hijo fuera no lo puedo vivir, pero me lo puede transmitir y sé que es algo que evidentemente es duro, pero le diría que esté tranquila, que la verdad que me encuentro en una muy buena situación y que vivo un reflejo de lo que muy probablemente ya también le habría gustado vivir en su vida. Entonces me gusta también que pueda vivir parte de esas aventuras a través de mí. Y de nuevo, también súper agradecimiento por toda la comprensión que he recibido de su parte en toda mi vida y que también trataré de estar más presente, eso se lo diría, porque soy una persona a veces un poco despistada y se me van los mensajes de WhatsApp y las llamadas y bueno, esto le va a hacer mucha gracia cuando lo escuche, pero le diría que tenga paciencia, que me adapto. Muy bien. ¿A tu papá? A mi papá lo mismo, o sea, yo creo que mi padre quizás es un poco más serio, ¿no? O sea, más la parte paterna de la familia y decirle también, o sea, que sienta mucho orgullo de lo que me ha enseñado, porque también
ha tenido pues también muchas dificultades, ha luchado mucho también por darnos todo lo que necesitábamos para formarnos al nivel en el que estamos hoy, y que tiene 3 hijos estupendos que han vivido muchas aventuras, que están súper bien posicionados, o sea que eso también es un orgullo para cualquier padre, y que nada, que ya llegará el momento también de poder disfrutar más tiempo juntos, y yo creo que ese sería el mensaje que le daría. Qué bonito. ¿A tus hermanos? Pues mira, mi hermana hace poco se fue de casa de México a España otra vez, vino por una aventura de 1 año y medio. Y nada, también darle el mensaje de, he podido compartir con ella varios retos que ha tenido a nivel personal, y tiene un potencial enorme. Creo que está en una etapa en la que yo me sentía muy identificado en el pasado, de desenfocado, y tiene que aclarar mucho ese camino, pero que tiene un talento increíble, y que si le mete ese foco le va a ir súper bien, y que tiene todavía todo el mundo por delante y toda la vida, o sea que tiene que aprovechar y vivir experiencias todo lo que pueda. Ese sería el mejor mensaje que le podría dar a ella. ¿Tu hermano? Y mi hermano también ha sido un pilar muy importante. De hecho, coincidimos en México. Curiosamente, la vida nos trajo a México en el mismo periodo. Y nada, también hemos compartido un montón de cosas juntos. Además, tuvo un reto personal muy fuerte el año pasado por un tema de salud, y el tío, la verdad que es para quitarse el sombrero la capacidad que tiene de recuperarse, de ver con buena actitud todo lo que hace, y si realmente se le pone algo entre ceja y ceja no para hasta conseguirlo, es súper detallista en los resultados. Entonces también tiene un talento impresionante. Yo creo que él es la parte, yo quizás soy en la parte más emprendedora, empresarial, él es la parte más creativa de la familia, y siento que tiene que explotar todas esas capacidades también, porque tiene un futuro increíble por delante, y nada, seguramente compartamos mucho de la vida profesional también en un futuro. Buenísimo. Voy a hacer una pregunta diferente. A Ahorita ver. estaba pensando. Normalmente preguntamos, a ver, ¿qué le dirías al Roberto de la infancia y tal y tal y tal? Yo lo voy a hacer al revés. Al futuro. Exacto. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle al Roberto del futuro? Al Roberto del 2035. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a él? Pues esto me lo voy a pensar un poco. Yo creo que el mensaje que me gustaría dejarle es, le diría, en esta vida creo que existen pocos límites, o sea, y es importante que en un futuro también aprenda a entender cuál es mi límite, ¿no? O sea, creo que en personas ambiciosas muchas veces no paras de correr, y evidentemente no te estás fijando en el camino. Entonces me encantaría ver a un Robert del futuro que disfruta los resultados que ha tenido en la vida, y que aprende también a ponerle freno a cosas que a veces son difíciles ponerle freno, ¿no? Y aprender a ponerle freno es muy difícil, y yo creo que lo aprendes con la experiencia a medida que vas creciendo, tienes también nuevas vivencias y maduras mucho personalmente. Entonces me encantaría que ese Robert del futuro pueda aprender a parar y a disfrutar mucho más de todo lo que logra y de todo lo que consigue. Increíble, pues A por ello. exacto, Que aquí que quede. así sea. Imagínate que esta conversación la van a escuchar muchos jóvenes, muchos emprendedores, empresarios, amas de casa. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con ellos, Robert? Preguntas muy profundas, Pepe. Mira, yo creo que el mensaje que me gustaría dejar a la gente que lo pueda escuchar es que de una persona normal pueden existir cosas muy grandes, ¿no? Y la vida al final te regala momentos, y nos hemos quedado con un montón, que a lo mejor para el podcast número 121 volvamos. Pero que todo se puede conseguir. O sea, parece muy utópico y súper a lo mejor de cuento, pero la realidad es que yo vengo de una familia muy normal, con recursos normales. Nunca me ha faltado de nada, es la realidad, pero tampoco lo he tenido todo. Me lo he tenido que ganar, y todo se puede lograr. O sea, la forma en la que descubres cómo la vida se va abriendo y van generando nuevas etapas es algo maravilloso. Hay que aprender a disfrutarlo mucho. Hay que aprender a conectar mucho con la gente. Ese sería también el consejo más importante que daría.
yo siempre me propongo cada día conocer a alguien nuevo, y cuando siento que me da pereza es cuando más me motivo a hacerlo, porque nunca sabes quién va a estar al otro lado, quién te va a escuchar, qué te van a enseñar. Entonces, les daría 2 mensajes. Uno, que cualquier cosa se puede lograr con esfuerzo y con las ganas y con la determinación. Y la segunda es conectar con la gente. Creo que es un aspecto importantísimo de la vida. Lo dejamos pasar por prejuicios y por quizá el qué será, y porque la cara que me pone es demasiado serio y no lo quiero conocer y te bloquea. Evitar esas barreras y conocer a la gente, porque realmente siempre detrás de alguien hay algo interesante, hay una historia que te puede conmover, algo que te puede enseñar. Entonces, conectar con la gente es el mejor consejo también que puedo dar. Qué maravilla. Robert, te agradezco muchísimo el Muchas que gracias. compartas con nosotros tu tiempo, parte de tu historia. Lo aprecio mucho y espero que no sea la última ocasión que Por supuesto conversemos, que que sea no. la primera de varias Por supuesto. y que así sea. Mucho éxito. Muchas gracias. Mucho éxito y a darle con ese Robert del futuro, Vamos que por así todo. sea, Vamos ¿no? por todo. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias.